Cuando me miré en el reflejo de la vitrina del supermercado, no fue mi rostro lo que me estremeció, sino la imagen que se formaba detrás de mí. Una silueta masculina, demasiado cerca, demasiado familiar, demasiado indebida. Mi respiración se congeló al ver la mano de él, apoyada en el respaldo del banco donde yo estaba sentada. Mi esposo, que había salido solo unos minutos a buscar algo dentro de la tienda, no debería haber podido vernos desde donde estaba, pero sí. Allí, justo en el cristal, como una fotografía que no puedes borrar, estábamos nosotros. Mi cuerpo se tensó. Pensé en moverme, en disimular, pero era demasiado tarde. Él ya había parado, ya nos había visto. Vi cómo su expresión se modificaba mientras me observaba, como si intentara comprender qué hacía yo allí, con él tan cerca. Yo también me miraba, intentando encontrar una explicación lógica, una versión de los hechos que me salvara. Pero no la había. Porque 3 semanas atrás, en ese mismo jardín donde las hojas crujían bajo nuestros pies, y el viento jugaba con el mantel del desayuno, cometí el error que lo cambió todo. El error de permitir sentir. Permíteme contarte cómo empezó todo esto. Antes de revelarte el secreto que me devora por dentro desde entonces, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y responde, ¿alguna vez sentiste algo que sabías que no debías sentir, pero aún así no pudiste evitarlo? No fue el ruido de las maletas, ni la voz de mi esposo pidiéndome que revisara si las sábanas estaban limpias en la habitación del fondo. Fue otra cosa. Algo más sutil. Más invisible. Fue el silencio que se coló entre nosotros desde el primer día que llegamos a esa casa de campo. Un silencio que no tenía que ver con el entorno, sino con lo que se había apagado entre nosotros hacía ya mucho tiempo. Mi esposo quería aislarse del ruido de la ciudad, dijo. Necesito terminar el proyecto, estar tranquilo, me explicó mientras conducía con la mirada fija en la carretera. Yo asentí como siempre. Él hablaba de paz, pero yo solo escuchaba distancia. Esa que ya no se media en metros, sino en gestos que no estaban, en caricias que no llegaban. La casa tenía su encanto, madera antigua, olor a tierra mojada, una cocina que me recordaba a mi infancia. Pero incluso en ese entorno pintoresco, algo me pesaba. Tal vez porque sabía que una vez más, me tocaría llenar los silencios con mis propios pensamientos. Él desaparecía entre planos, llamadas, herramientas. Y yo entre tareas del hogar, listas de compras y paseos en soledad por el jardín. El segundo día, llegó él. No fue una llegada dramática ni significativa. Solo escuché el motor de un coche, voces intercambiando saludos y luego la puerta que se abría. Era el nieto adoptivo de mi esposo, a quien no veía desde hacía años. La última vez que lo vi fue en una comida familiar en la que apenas cruzamos palabras. Ahora, era un joven alto con el cabello desordenado por el viento y una sonrisa que parecía no tomarse la vida tan en serio. Me sorprendió lo mucho que había cambiado. No solo físicamente. Había algo en su forma de mirar, de inclinar la cabeza cuando hablaba, de ofrecerse a ayudar incluso antes de que yo lo pidiera. ¿Dónde dejo estas cajas?, preguntó esa primera tarde. Yo sin saber por qué me sobresalté. Durante la cena, fue él quien rompió la monotonía con historias de su trabajo, de viajes que había hecho, de cosas triviales, pero narradas con tanta espontaneidad que por un momento me sentí parte de algo. Mi esposo comía en silencio, asentía de vez en cuando. Yo reía. Hacía mucho que no reía así. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta largo rato mirando el techo, escuchando los ruidos del campo, pensando en nada y en todo. En cómo una casa llena de aire puro podía sentirse tan asfixiante. En cómo un desconocido podía hacerme sentir más vista en una cena que mi propio esposo en meses. Al día siguiente me ofrecí a barrer el porche. Él apareció de pronto con una taza de café en la mano. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Le dije que no hacía falta, pero se quedó igual. Se sentó en la baranda y empezó a hablar de libros, de películas, de cosas que yo también conocía, como si supiera que necesitaba una conversación sin motivo. Durante esos minutos noté detalles que no deberían haberme importado. La manera en que sus dedos rodeaban la taza.
La forma en que me miraba cuando hacía una pausa en sus palabras. Mi mente quería ignorarlo, pero mi cuerpo ya no estaba tan convencido. Mi esposo pasó por detrás, ajeno a todo. Nos saludó con un leve gesto y siguió su camino hacia el galpón donde guardaba sus herramientas. Yo me quedé allí de pie con la escoba en mano, preguntándome si lo que estaba sintiendo era real o solo una ilusión creada por el vacío. Durante la tarde preparé galletas. Él entró a la cocina atraído por el olor. «Huelen como las de mi abuela», dijo. Le ofrecí una, y nuestras manos se rozaron apenas por un segundo. Una electricidad silenciosa me recorrió los dedos. Él no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron un instante más de lo necesario en los míos. Esa noche me puse un vestido que hacía años no usaba. Nada especial. Sencillo, ligero. Pero al vérmelo puesto en el espejo sentí algo que creí perdido. No sabía si lo hacía por mí o por él. O quizás simplemente necesitaba recordar que seguía viva bajo las capas de rutina. Cuando pasé por el pasillo, lo encontré leyendo en el sofá. Levantó la vista y sonrió. No dijo nada sobre el vestido, pero su mirada bastó. Sentí que me analizaba, que me reconocía en una versión mía que yo misma había olvidado. Me encerré en la habitación con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Escuché pasos. No los suyos, sino los del miedo, los del deseo, los de la culpa anticipada. Apagué la luz, pero no logré dormir. Esa noche, por primera vez, deseé no ser quien era. No ser esposa. No ser madura. No ser prudente. Solo ser una mujer que acababa de darse cuenta de que algo dentro de ella había despertado. Y ya no sabía si era tarde para volver a dormirlo. A la mañana siguiente me desperté antes que todos. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y la humedad del campo se colaba por la rendija de la ventana. Preparé café en silencio como si temiera despertar algo más que a los habitantes de la casa. Me sentía alterada, como si el aire fuera distinto, más pesado, más íntimo. Tal vez era simplemente yo cargando con el peso de lo que había empezado a sentir. Él entró a la cocina unos minutos después. Llevaba una camiseta gris y el cabello todavía revuelto por el sueño. Me saludó con un gesto suave y se sirvió una taza sin decir nada. Nos sentamos a la mesa frente a frente en un silencio que no era incómodo, pero tampoco inocente. Había una energía contenida entre nosotros, como una cuerda tensa que nadie se atrevía a soltar. Mientras desayunábamos, mi esposo apareció por el marco de la puerta, habló de unos arreglos que tenía que hacer en la cerca del jardín. Le pidió al que lo ayudara, y yo me ofrecí a preparar algo de beber para cuando terminaran. Nada fuera de lo común. Pero por dentro, todo era distinto. Durante el día me mantuve ocupada ordenando la despensa y limpiando los estantes altos, pero cada vez que pasaba cerca de la ventana que daba al jardín, mis ojos se desviaban inevitablemente hacia donde ellos trabajaban. Lo observaba moverse entre las herramientas, su cuerpo ágil, la forma en que se reía con mi esposo como si nada fuera extraño. Me sentía atrapada en una contradicción. Por un lado, deseaba que no me notara. Por otro, esperaba que al menos por un segundo buscara mis ojos. Después del almuerzo, mi esposo anunció que iría al pueblo al día siguiente, que necesitaba comprar algunos materiales. Me ofrecí a acompañarlo, pero él respondió que sería más rápido si iba solo. Además, alguien tiene que quedarse aquí, dijo sin mirarme. Al anochecer, la casa volvió a ese silencio que ya me resultaba conocido. Me refugié en la sala con un libro, aunque no podía concentrarme. Cada página que pasaba era solo una excusa para no pensar en lo que realmente ocupaba mi mente. Él apareció de nuevo, esta vez con una manta bajo el brazo. ¿Te molesta si me siento aquí un rato?, preguntó. Asentí sin decir palabra. Se acomodó en el sofá, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. Empezamos a hablar del libro que tenía en las manos. Había algo reconfortante en su voz, una cercanía que no era física, pero que llenaba un espacio que llevaba años vacío. Me preguntó qué me gustaba de esa historia, y sin pensarlo demasiado, le respondí que me gustaba cómo el personaje principal descubría emociones que había creído perdidas.
Él no dijo nada al principio. Luego murmuró, a veces, lo que creemos perdido solo está dormido. No supe cómo responder. Me limité a cerrar el libro y apoyar las manos sobre mis rodillas. Lo sentí moverse a mi lado como si quisiera decir algo más, pero en vez de palabras, hubo un momento de pausa. Un segundo suspendido, una quietud que lo decía todo. Me giré hacia él. Y entonces sucedió. We kissed. No fue planificado. No fue un error. Fue un impulso inevitable, una reacción a la acumulación de todo lo no dicho. Su boca rozó la mía apenas, como si dudara. Pero yo no dudé. No en ese instante. El beso fue breve, silencioso, cargado de esa electricidad que había sentido días antes con un simple roce de manos. Cuando nos separamos no hubo disculpas ni justificaciones. Solo un intercambio de miradas que lo decía todo. Me levanté no por rechazo, sino porque no confiaba en mí misma para quedarme allí un segundo más. Fui a la cocina, abrí la ventana, respiré el aire húmedo de la noche. Mi cuerpo vibraba. No sabía si de culpa o de algo más. Algo que en ese momento no quise nombrar. Él no me siguió. Tampoco intentó hablar. Y eso, de alguna manera, hizo todo aún más real. Cuando subí a mi habitación, mi esposo ya dormía. Lo observé en la penumbra. Su respiración era tranquila, regular. Parecía ajeno a todo. Me metí en la cama con cuidado, como si el sonido de las sábanas pudiera delatar lo que acababa de hacer. Me di la vuelta hacia la pared y cerré los ojos. No dormí en toda la noche. Mis pensamientos eran un torbellino. Me preguntaba qué significaba ese beso. ¿Era el principio de algo? ¿O simplemente un desahogo? ¿Qué clase de mujer me estaba convirtiendo? ¿Dónde había quedado la esposa que sabía poner límites? Pero por más que buscara dentro de mí esa versión antigua de mí misma, no la encontraba. Lo único que sentía con claridad era que por primera vez en mucho tiempo, me había sentido viva. Y eso me aterraba. Porque si ya no podía volver a ser la de antes, ¿quién sería ahora? ¿Y cuánto estaba dispuesta a arriesgar por sentir de nuevo esa chispa en el pecho? A la mañana siguiente sentí un peso en el pecho incluso antes de abrir los ojos. El recuerdo del beso de la noche anterior estaba allí, intacto, como si no se hubiera marchado con las sombras. No era un sueño, no era una fantasía. Había ocurrido. Y ahora yo debía vivir con eso. No sabía si él lo vería como un accidente, como un impulso del momento, o como algo más. Lo que sí sabía era que, desde ese instante, ya no había vuelta atrás. Bajé a la cocina con pasos lentos, intentando no hacer ruido. Mi esposo ya había salido al patio, lo vi desde la ventana. Estaba con él, revisando algo cerca del cobertizo. Conversaban como si nada, como si el mundo no hubiera cambiado la noche anterior. Esa normalidad fingida me produjo una punzada en el estómago. Quise creer que era alivio, pero era otra cosa. Era desasosiego. Durante el desayuno, todo fue extrañamente rutinario. Él se sentó frente a mí, evitó el contacto visual y hablaba con mi esposo sobre herramientas, clavos, pintura. Yo apenas probé bocado. Me limité a sonreír en los momentos que correspondía, a sentir con la cabeza, y fingir que no había un fuego encendido justo debajo de la mesa. Después mi esposo anunció que se iría al pueblo por unas horas. Necesitaba comprar cosas para la cerca y revisar un envío pendiente. Me preguntó si quería acompañarlo. Dije que no con una voz demasiado baja. Como quieras, respondió, y se fue. El motor del coche sonó con fuerza hasta perderse entre los árboles del camino. Quedamos solos en la casa. Él y yo. Otra vez. No hablamos durante un buen rato. Yo me encerré en la sala, fingiendo ordenar los estantes, aunque no hacía más que mover objetos de un lado a otro. Sentía su presencia del otro lado del pasillo. Era como un campo magnético que me atraía, incluso cuando intentaba alejarme. Finalmente se acercó.
Apoyó una caja en el suelo y dijo algo sobre necesitar espacio para guardar libros antiguos. Asentí. Evitábamos mirarnos directamente como si el cruce de miradas pudiera confirmar lo que ambos sabíamos pero aún no nombrábamos. La tensión era palpable, pero no agresiva. Era una especie de electricidad silenciosa que flotaba entre nosotros, cargada de dudas, preguntas sin formular, y una certeza dolorosa: habíamos cruzado un límite. Durante la tarde me ofreció ayuda con las plantas del invernadero. Acepté. Trabajamos en silencio. Cada movimiento era medido, cada roce evitado cuidadosamente. Pero aún así, las manos coincidieron más de una vez. Y cada vez que eso ocurría, mi corazón se aceleraba como si fuera adolescente otra vez. En un momento, al alcanzar una maceta, nuestras manos se tocaron de lleno. No fue intencional, pero tampoco accidental. No dijimos nada. Solo nos quedamos allí inmóviles, con los dedos apenas rozándose, durante un segundo demasiado largo. Luego cada uno volvió a su tarea como si no hubiera pasado nada. Al caer la tarde el cielo se tornó naranja y el aire comenzó a refrescar. Nos sentamos un momento en la banca del jardín, sin hablarnos. Mirábamos hacia el horizonte fingiendo que el silencio era cómodo. En realidad, era todo menos eso. Quise decir algo, romper esa barrera invisible. Pero las palabras no aparecían. Todo lo que me venía a la mente sonaba frágil, insuficiente, torpe. Él fue quien finalmente habló. No deberíamos habernos besado, dijo en voz baja. Yo no respondí. Solo bajé la mirada y asentí lentamente. No porque creyera que estaba mal, sino porque no podía defender algo que aún no comprendía del todo. No quiero hacerte daño, añadió. Sus palabras, aunque tranquilizadoras en apariencia, me hirieron más de lo que imaginé. Porque me recordaban que esto no tenía futuro. Que estábamos atrapados en una burbuja frágil, condenada a estallar. Esa noche, mientras cenábamos los tres nuevamente juntos, la incomodidad volvió a instalarse. Mi esposo hablaba de los precios del pueblo, de una señora que vendía queso en la esquina. Yo fingía interés. Él, al otro lado de la mesa, no levantaba la vista de su plato. Me pregunté cómo podía algo tan intenso haberse diluido tan rápido en la cotidianidad. Pero no se había diluido. Solo se había escondido bajo una capa de apariencias. Y esa capa, sabía, no duraría mucho más. Antes de dormir, me detuve frente al espejo del baño. Me observé con atención, buscando rastros de culpa, de arrepentimiento. Pero lo que encontré fue otra cosa. Era tristeza. Una tristeza que venía de lejos, de mucho antes del beso. Una tristeza que no tenía que ver con él, ni con mi esposo. Tenía que ver conmigo. Con lo que me había convertido. Con lo que había dejado de ser. Me acosté tarde. Escuchaba los ruidos del campo y el tic-tac del reloj como si fueran los únicos sonidos posibles. Él dormía en la habitación contigua. Mi esposo respiraba profundamente a mi lado. Y yo, entre los dos, no pertenecía completamente a ninguno. Cerré los ojos sabiendo que no podría huir de esa encrucijada por mucho más tiempo. Algo dentro de mí ya se había quebrado. Y aunque la grieta no era visible desde fuera, por dentro, todo comenzaba a desmoronarse. Me desperté con la sensación de haber dormido demasiado, pero al mirar el reloj me di cuenta de que eran apenas las 7. La luz del amanecer se filtraba débilmente por las cortinas y el aire fresco del campo se colaba por la ventana entreabierta. A mi lado mi esposo dormía boca abajo como siempre. Su respiración era pesada, su cuerpo inmóvil. Lo observé unos segundos intentando recordar cuándo fue la última vez que lo sentí cerca de verdad. No físicamente sino emocionalmente. No lo recordé. Me levanté en silencio, evitando hacer ruido. Me vestí con ropa cómoda y bajé a la cocina. Preparé café, pero esta vez no para todos. Me serví una sola taza y salí al jardín con ella, buscando aire, distancia, algo que me ayudara a ordenar lo que sentía. El césped estaba húmedo por el rocío. Caminé descalza por unos metros, como solía hacer de joven.
Quería sentir algo real. El contacto de la hierba fría me devolvió, aunque fuera por un instante, a una versión de mí que había olvidado. Mientras tomaba el café, escuché pasos acercándose. No necesité voltear para saber que era él. Su presencia era distinta, reconocible sin necesidad de verlo. Se detuvo a unos metros de mí. No dijo nada. Solo se quedó allí de pie en silencio acompañando. Pasaron unos minutos antes de que me atreviera a mirarlo. No supe qué expresión tenía en el rostro, pero sus ojos no me evitaban. Había algo en ellos, una mezcla de respeto y nostalgia. Me habló en voz baja, casi como si temiera romper el equilibrio frágil de la mañana. Hoy pensaba ir al bosque, dijo. Quiero cortar unas ramas secas del sendero. Asentí. No ofrecí ayuda ni hice preguntas. Solo me limité a observar cómo se alejaba con paso tranquilo hacia el cobertizo, donde guardaban las herramientas. Me quedé allí un rato más, hasta que el café se enfrió. Volví a la casa con el corazón revuelto. Sabía que ese silencio entre nosotros no era olvido, ni indiferencia. Era contención. Ambos caminábamos sobre una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio sin caer en lo obvio. Durante la mañana me dediqué a limpiar el desván. Hacía tiempo que quería ordenar las cajas viejas que estaban acumuladas allí desde que nos mudamos. Entre los objetos cubiertos de polvo encontré fotografías, cartas antiguas, libros que ni recordaba tener. Cada objeto era como una pequeña herida abierta del tiempo. Al fondo de una caja, encontré un cuaderno de tapas duras, forrado en tela. Lo reconocí de inmediato, era mío. Lo usaba cuando escribía cosas que nunca pensaba mostrarle a nadie. Lo abrí con cuidado y leí algunas páginas. Había pensamientos de hace años, confesiones, frustraciones que entonces no sabía poner en palabras al hablar con mi esposo. Me sorprendió ver que muchas de las emociones que plasmaba allí no habían cambiado. Seguían vivas sin resolver. Me quedé un largo rato sentada entre las cajas, con el cuaderno en el regazo. Pensando en todo lo que había callado, en todo lo que había aguantado por costumbre, por miedo, por fidelidad a una vida que ya no se parecía a mí. El sonido de la puerta del desván me sacó de mis pensamientos. Él apareció en el marco con polvo en las manos y la cara algo manchada por la tierra. Me miró sorprendido. No esperaba encontrarme allí. ¿Todo bien?, preguntó. Respondí que sí, con una sonrisa tenue. Le mostré el cuaderno. No dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en el objeto como si entendiera lo que significaba. Luego se sentó a unos metros de mí, sobre una caja cerrada, y se quedó en silencio. No necesitábamos hablar. La complicidad se instaló entre nosotros como una manta tibia. Por un instante sentí que el mundo entero se reducía a ese desván polvoriento, a esa pausa en medio del caos. Después de un rato se levantó y dijo que iría a buscar leña. Me ofrecí a ayudarlo. Caminamos juntos por el sendero del bosque que rodeaba la casa. El sol empezaba a filtrarse entre los árboles, y el aire olía a pino y humedad. Cada paso a su lado era una mezcla de paz y tensión. Mientras recogíamos ramas secas, nuestras manos se cruzaron varias veces. Era inevitable. Pero esta vez ninguno retrocedió de inmediato. En una de esas coincidencias, nuestras manos se tocaron por más tiempo de lo que deberían. Nos quedamos quietos como si el bosque también hubiera contenido la respiración. No hicimos nada más. Solo dejamos que ese contacto hablara por nosotros. Había ternura en ese gesto. Y también despedida. Porque ambos sabíamos que seguir así no era sostenible. Que algo en algún momento tendría que romperse. Al volver a la casa, mi esposo ya estaba en la cocina. Nos preguntó si habíamos encontrado suficiente leña. Respondimos con normalidad. Pero yo sabía que él, aunque no lo demostrara, percibía algo. Tal vez no sabía el qué. Pero el instinto tiene formas silenciosas de alertar. Esa noche, mientras preparaba la cena, me detuve a observar mi reflejo en la ventana.
La mujer que vi no era la misma que había llegado a esa casa semanas atrás. Había algo nuevo en su mirada. No fuerza, ni alegría, ni determinación. Algo más complejo. Una mezcla de culpa, deseo, y una extraña forma de dignidad. Sabía que me estaba acercando a un punto de quiebre. Que no podía seguir jugando a sostener todo en equilibrio. Pronto algo se inclinaría hacia un lado. O hacia el otro. Pero esa noche, como muchas otras antes, decidí no hacer nada. Aplacé la tormenta. Me acosté en silencio, al lado de un esposo que no preguntaba, que no miraba, que simplemente existía a mi lado como una sombra conocida. Y en la habitación contigua, él también se preparaba para dormir. Separados por paredes finas, los dos cargábamos con el mismo peso. El de sentir lo que no debíamos sentir. Y el de saber que, más tarde o más temprano, la verdad siempre encuentra el modo de abrirse paso. El día siguiente amaneció cubierto de una niebla espesa que parecía tragarse los árboles del jardín. Me desperté con una sensación de incertidumbre que no sabía ubicar con claridad. Había dormido mal, con sueños entrecortados, en los que aparecían rostros que no hablaban y puertas que no lograba abrir. Al levantarme, el silencio de la casa me pareció más denso de lo habitual, como si todos guardáramos un secreto compartido. Mi esposo se había ido temprano al pueblo, dejó una nota sobre la mesa diciendo que regresaría por la tarde. Leí las palabras con indiferencia, no porque no me importara, sino porque ya no sabía cómo reaccionar a su manera distante de estar presente. Su ausencia, lejos de producirme inquietud, me trajo un respiro involuntario. Él seguía en casa. Lo vi cruzar el patio desde la ventana del pasillo. Llevaba una camiseta negra ajustada y cargaba una caja con herramientas. Parecía ocupado, concentrado en alguna tarea que él mismo se había asignado. Esa autosuficiencia me resultaba cada vez más perturbadora, como si no necesitara nada ni a nadie, y al mismo tiempo, como si esperara en silencio que yo lo necesitara a él. Desayuné sola. El café sabía más amargo que de costumbre, pero lo tomé igual. Me refugié en la sala con la excusa de organizar los libros que había sacado del desván el día anterior. No lograba concentrarme. Cada sonido, cada sombra que se movía por la casa, me sobresaltaba de una manera que no era miedo, pero sí una forma de inquietud difícil de explicar. Pasado el mediodía, decidí preparar algo ligero para comer. Mientras cortaba vegetales, lo vi pasar por la puerta entreabierta de la cocina. Nuestras miradas se cruzaron solo por un segundo, pero bastó. Era evidente que ambos estábamos arrastrando un remolino de cosas no dichas. Minutos después entró. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio. Yo seguí picando zanahorias, fingiendo normalidad. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz serena. Negué con la cabeza sin mirarlo. Pero él no se fue. Se quedó allí, observando cada uno de mis movimientos con una intensidad que me hacía temblar las manos. Cuando terminé de cocinar, llevamos los platos a la terraza y comimos allí. El aire seguía fresco, pero la niebla había comenzado a disiparse. La conversación fue trivial, el clima, los pájaros, el estado de la madera de la cerca. Pero debajo de cada palabra flotaba la tensión. Cada frase era como un puente colgante sobre un vacío que ninguno se atrevía a mirar directamente. Después del almuerzo entramos a la casa. Yo recogía los platos cuando él volvió a quedarse quieto junto a la puerta, mirándome. Había algo distinto en su expresión, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me desconcertó. Me acerqué para tomar la jarra de agua. Y fue entonces. Sin aviso, sin palabras, sin tiempo para pensar. We kissed. Esta vez no fue un roce tímido, ni una duda suspendida. Fue un beso decidido, lleno de emociones acumuladas, de todas las veces que nos habíamos contenido, de los silencios cargados de significado. Cuando nos separamos, quedamos tan cerca que sentía su respiración sobre mi rostro. Nadie dijo nada. No hacía falta. El silencio era tan elocuente que cualquier palabra habría sonado falsa. Me alejé lentamente con las manos temblando. No era miedo.
Era la certeza de haber abierto una puerta que no podría cerrar con facilidad. El resto de la tarde fue una mezcla de normalidad fingida y pequeños sobresaltos internos. Cada vez que lo escuchaba caminar por el pasillo, cada vez que su sombra se proyectaba cerca de mí, mi cuerpo reaccionaba. Mi mente, en cambio, intentaba desesperadamente encontrar justificaciones, caminos de regreso, excusas que me devolvieran al lugar seguro de antes. Pero ya no había tal lugar. Cuando mi esposo regresó, trajo consigo bolsas con herramientas, frutas y un queso que siempre solía comprar. Me lo entregó con la misma cordialidad de siempre, con esa amabilidad que no dolía pero tampoco sanaba. Cenamos juntos, los tres, como si nada. Como si el mundo no se estuviera tambaleando bajo nuestros pies. Esa noche me costó respirar. Me acosté sin decir palabra, fingiendo estar cansada. Mi esposo se durmió pronto mientras yo me quedaba mirando al techo, como si en las grietas del yeso pudiera encontrar respuestas. Sabía que lo que había ocurrido esa tarde no era un error. Tampoco era un juego. Era un punto de no retorno. Algo se había activado dentro de mí. Algo que, aunque intentara reprimir, ya no podía negar. Pero también sabía que las decisiones tendrían consecuencias. Que tarde o temprano alguien se daría cuenta. Y que cuando eso pasara, no habría manera de explicar lo inexplicable. Aún así, y contra toda lógica, una parte de mí deseaba volver a sentirlo. No el beso, sino lo que venía antes. La anticipación, la mirada que me hacía sentir viva, deseada, vista. Porque por mucho que me doliera admitirlo, hacía años que me sentía invisible. Y ahora, aunque fuera por momentos breves, volvía a sentirme presente en el mundo. En mi propio cuerpo. En mi propia historia. No sabía qué haría al día siguiente. Ni cómo miraría a mi esposo. Ni qué sería de nosotros tres en esa casa que ya comenzaba a parecer demasiado pequeña para tantos secretos. Lo único que sabía con certeza era que ya no era la misma. Y que le gustara o no tendría que aprender a vivir con esa nueva versión de mí. Con sus luces, sus sombras y su necesidad urgente de ser reconocida antes de desaparecer del todo. El día amaneció con una claridad que contrastaba brutalmente con la neblina de los días anteriores. El cielo azul sin una sola nube parecía burlarse de la confusión que llevaba dentro. Me levanté tarde con el cuerpo pesado, como si hubiera estado luchando conmigo misma durante toda la noche. El reloj marcaba las 10:30. Mi esposo ya se había ido al pueblo nuevamente, dejó otra nota escueta sobre la mesa. Vuelvo en la tarde, decía. Ni una palabra más, ni un gesto que revelara preocupación o interés. Era como si yo fuera parte del mobiliario, algo que simplemente está ahí y que uno da por hecho. Me preparé un café sin ganas y lo tomé en la cocina de pie, apoyada contra el mesón. No tenía apetito. Tenía la mente llena, pero el estómago vacío. Lo escuché moverse en el jardín. El sonido del rastrillo arrastrando hojas, el crujido de sus pasos sobre la grava húmeda. Durante unos segundos pensé en salir y decirle algo, cualquier cosa que nos devolviera a la superficie. Pero no lo hice. Me quedé allí inmóvil, atrapada entre el deseo de hablar y el miedo de ser escuchada. Al poco rato, él entró a la cocina. Traía las manos sucias y la camiseta manchada de tierra. Me saludó con una leve inclinación de cabeza y se dirigió al fregadero para lavarse. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio pesaba más que cualquier conversación posible. Al terminar, me miró de reojo antes de salir, como si esperara que yo dijera algo, pero no lo hice. Me odié un poco por eso. Decidí ocupar mi tiempo en limpiar el armario del pasillo. Una tarea trivial, pero útil para mantener las manos ocupadas y los pensamientos un poco más alejados de lo que no quería enfrentar. Sacaba cajas, doblaba sábanas, organizaba frascos sin etiquetas. Todo con una precisión casi obsesiva. Como si el orden externo pudiera compensar el caos interno. Fue entonces cuando encontré la caja de las fotos viejas. No era la primera vez que la veía, pero esa mañana me detuve más de lo habitual. Empecé a sacar las imágenes, una por una.
Allí estaba yo años atrás, con una sonrisa que apenas reconocía. Allí estaba mi esposo, abrazándome en una playa. Y allí estaba él también, mucho más joven, con la cara aún infantil, en reuniones familiares, en Navidades pasadas. Me estremecí. No sabía si era correcto seguir mirando, pero no pude detenerme. Cada imagen era una herida abierta y al mismo tiempo una prueba del tiempo, de los lazos, de lo que se suponía que debía ser. Y sin embargo, también era una prueba de todo lo que se había roto sin que nadie lo notara. Guardé las fotos con cuidado, sintiendo que mis manos temblaban ligeramente. Cerré la caja y la volví a colocar donde estaba, pero ya no podía borrar lo que esas imágenes habían despertado. Afuera, el sol seguía brillando. Decidí salir a caminar, necesitaba aire. Crucé el patio con pasos lentos, dejándome acariciar por la brisa. Caminé hasta el borde del jardín, donde comenzaba el sendero que llevaba al bosque. Me adentré unos metros, solo lo suficiente para no ver la casa, pero tampoco alejarme demasiado. Me senté sobre una piedra grande, la misma en la que solía leer cuando recién llegamos. Allí sola, dejé que los pensamientos fluyeran sin intentar detenerlos. Me pregunté cómo llegamos a este punto. ¿En qué momento dejé de buscarlo a él, a mi esposo, y comencé a buscarme a mí misma en los ojos de otro? Tal vez fue un proceso lento, casi imperceptible. Tal vez empezó el día que me di cuenta de que mi voz ya no tenía eco en nuestra habitación. No supe cuánto tiempo estuve allí. Cuando regresé lo encontré en el porche sentado en uno de los bancos con un cuaderno en las manos. Al verme se levantó lentamente. Nos miramos por un instante. No hubo palabras. Él simplemente extendió el cuaderno hacia mí. Dudé unos segundos antes de tomarlo. Lo abrí y vi que era uno de los viejos diarios que habían estado guardados en el desván. Había escrito en él. Pocas líneas trazadas con letra clara, a veces uno se encuentra justo cuando cree que está más perdido. Sentí un nudo en la garganta. Quise hablar, pero no supe cómo. Me limité a cerrar el cuaderno y a sentir suavemente, como si estuviera agradeciendo algo que no se podía nombrar. Pasamos el resto del día en una especie de tregua silenciosa. Yo cocinaba, él cortaba leña. Nos cruzábamos sin rozarnos, sin mirarnos más de lo necesario, pero con una conciencia mutua de la presencia del otro que era casi física. Al caer la tarde el cielo se tiñó de naranjas y rosados intensos. Mi esposo no había regresado aún. Fui al porche con una taza de té caliente entre las manos. Él ya estaba allí. Me senté a su lado sin decir palabra. Durante varios minutos observamos el horizonte. Entonces él habló. No voy a quedarme mucho más. Su voz era tranquila, sin reproches. Pero cada palabra cayó como una piedra. No respondí. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no supe si era tristeza o alivio. Él continuó. No quiero que esto se convierta en algo peor. Y yo entendí. No solo lo entendí. Lo compartía. Sabíamos que habíamos cruzado una línea. Que lo que había entre nosotros era real, pero también era frágil, inestable, prohibido. Entramos a la casa justo cuando escuchamos el auto de mi esposo. Su llegada marcó un cambio en el ambiente, como si el mundo volviera a su eje, pero con una fisura que ya no podía ignorarse. Durante la cena, todo fue normal. O al menos, lo parecía. Pero bajo la mesa, entre las miradas que evitaban cruzarse, el silencio hablaba más fuerte que nunca. Esa noche antes de acostarme, abrí el cuaderno nuevamente. Leí la frase otra vez. Y por primera vez en muchos días, lloré. No de tristeza. No de culpa. Lloré porque me sentí vista. Porque durante un instante breve pero intenso, alguien me había devuelto a mí misma. Y ahora tenía que aprender a vivir con eso. Aunque él se fuera. Aunque nada cambiara por fuera. Por dentro, ya todo era distinto. La noche siguiente fue diferente desde el primer momento. El cielo, que en otros días solía cubrirse de nubes o neblina, estaba despejado, pero extrañamente sin luna.
La casa entera parecía estar envuelta en una calma que no era paz, sino antesala. Sentí en el cuerpo una anticipación que no supe nombrar, como si algo estuviera por ocurrir y yo, en el fondo, ya lo supiera. Durante la cena, mi esposo habló poco. Comentó algo sobre una llamada que debía hacer temprano en la mañana, mencionó el estado de la batería de su coche y preguntó por un destornillador que había dejado en el porche. Yo respondía con monosílabos, evitando mirarlo demasiado. El del otro comía en silencio, la vista fija en su plato, los gestos medidos. Nadie mencionó el hecho de que él ya debía haberse marchado. Nadie pidió explicaciones. Todo flotaba en un acuerdo tácito de no preguntar. Después de cenar, mi esposo se fue a su habitación alegando que tenía dolor de cabeza. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé sola en la cocina, ordenando platos que no necesitaban ser ordenados, limpiando superficies ya limpias. Sentía los pasos de él en la casa, sus idas y venidas al pasillo, su respiración contenida. Cada sonido se amplificaba en mis oídos como si el silencio fuera un recipiente que todo lo multiplicaba. Me asomé a la ventana. Afuera el jardín estaba oscuro, apenas iluminado por el resplandor lejano de las farolas del camino. Abrí la puerta trasera, salí sin ponerme un abrigo. El aire estaba tibio con una humedad suave que me erizaba la piel. Caminé lentamente hacia el porche lateral, donde solía sentarse por las tardes. Y allí estaba. Sentado con los codos apoyados en las rodillas, mirando hacia el bosque sin ver realmente. Al escuchar mis pasos, giró la cabeza. No dijo nada. Solo me miró. Me senté a su lado sin hablar. Durante unos minutos permanecimos así, respirando juntos el aire denso de la noche. Yo con las manos sobre las piernas, él con los dedos entrelazados. No necesitábamos palabras. El lenguaje entre nosotros ya no era verbal. Él se incorporó lentamente y caminó hacia la casa. Lo seguí sin cuestionar. Sabía hacia dónde se dirigía, y aún así, cada paso era una decisión. Cruzamos el pasillo sin prisa, como si el tiempo se hubiera dilatado. Todo estaba en silencio. Ni un crujido de la madera, ni un soplo del viento. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por el reflejo del cielo a través de la ventana. Cerró la puerta con delicadeza y se quedó de pie frente a mí. Pasamos la noche juntos. No buscaré justificar lo que ocurrió. No hubo promesas ni confesiones. Solo un instante suspendido donde todo lo que veníamos conteniendo encontró su cauce. Fue silencioso, íntimo, inevitable. No hubo violencia, ni pasión desenfrenada. Hubo ternura. Y hubo miedo. Miedo a lo que vendría después, a la culpa, al juicio, al peso de lo que sabíamos que ya no podía deshacerse. Cuando desperté él seguía allí, dormido sobre su lado derecho con el rostro relajado, casi infantil. Lo observé durante unos minutos. No por deseo, sino por una necesidad profunda de grabar ese momento. No sabía si volvería a repetirse. Tal vez no debía. Me vestí con cuidado, evitando hacer ruido. Salí al pasillo en puntillas, el corazón aún golpeándome el pecho. La casa estaba tranquila. Mi esposo no se escuchaba. La puerta de su habitación seguía cerrada. Fui a la cocina, puse agua para café, me senté en la mesa y dejé que los pensamientos se agolparan. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguiría el día? ¿Cómo lo miraría a él? ¿Cómo lo miraría a mi esposo? Cuando regresó al salón, lo hizo sin fingimientos. Se sentó frente a mí. Me preguntó si quería salir a caminar. Asentí. Tal vez necesitábamos eso. Movimiento. Aire. El camino por el bosque estaba cubierto de hojas. Caminábamos uno al lado del otro sin tocarnos. Hablamos de cosas triviales, del clima, de la temporada de setas, del color de las hojas. Cada palabra era una forma de sostenernos en la superficie, de no caer de lleno en la profundidad de lo que acababa de suceder. Al volver, mi esposo estaba en el porche, revisando unas herramientas.
Nos miró desde lejos, levantó la mano en señal de saludo. Yo tragué saliva. Él, a mi lado, bajó un poco la cabeza. No hubo palabras. Pasé el resto de la tarde en la sala, leyendo un libro sin prestar atención. Sentía una mezcla de angustia y alivio. Como si algo hubiera sido reparado y al mismo tiempo, algo más se hubiera roto para siempre. Esa noche dormí sola. Mi esposo no preguntó por qué. Tal vez no quiso saber. O tal vez ya sabía. Algunos silencios con el tiempo se convierten en gritos sordos. No sé qué será de mañana. No sé si él se irá, si yo podré continuar como si nada. Pero esta noche, mientras escribo esto en mi cuaderno, siento que ya no soy la misma. Que algo en mí cambió de forma. Y aunque no tenga aún las respuestas, al menos ahora tengo una certeza: ya no quiero seguir viviendo en la ausencia. No quiero seguir siendo la sombra de mí misma. Quiero, aunque me duela, enfrentar lo que venga. Porque por una noche volví a sentirme viva. Y no pienso olvidarlo. Amanecí antes de que sonara el primer canto de los pájaros. Aún era de noche y sin embargo no podía dormir más. La habitación estaba en completo silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del refrigerador en la cocina y el crujir ocasional de la madera que se expandía con el cambio de temperatura. Me senté en la cama, cubriéndome con la manta hasta el pecho. Sentía el cuerpo entumecido como si el sueño me hubiera abandonado con algo pendiente que no lograba nombrar. La noche anterior todavía flotaba sobre mí como un velo invisible. No había palabras para lo que había ocurrido, y aún así, cada fibra de mi cuerpo sabía que todo había cambiado. No solo lo que había entre nosotros, sino también lo que quedaba entre mi esposo y yo. Me vestí con calma, eligiendo sin pensar una blusa beige y unos pantalones cómodos. Bajé descalza, como lo hacía cuando quería sentirme más ligera. La casa estaba vacía. Mi esposo no estaba. Sobre la mesa del comedor, encontré una hoja doblada en 4. La desdoblé con manos temblorosas. Volví al pueblo temprano. Estaré fuera toda la mañana. No te preocupes por mí. No decía más. Ni firma. Ni cariño. Solo esa frialdad que ya no me hería como antes, sino que se había convertido en costumbre. Preparé café en silencio. Mientras el agua hervía, me acerqué a la ventana de la cocina. Afuera, estaba húmedo por el rocío. El jardín parecía más gris que de costumbre, como si el clima supiera que algo estaba por romperse. Tomé la taza caliente entre las manos y me senté en la mesa. No tenía hambre. Tenía un peso en el pecho que no venía del cansancio, sino de la culpa. Él bajó después. Lo escuché descender los escalones con paso lento, como si cada escalón le costara más de lo que debía. Apareció en el umbral de la cocina con la mirada baja, los ojos ojerosos, el cabello desordenado. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, sin pronunciar palabra. Yo asentí en respuesta. Durante unos minutos compartimos el espacio en un silencio que lo decía todo. Había una barrera invisible que antes no estaba. No entre nosotros, sino entre el instante que habíamos vivido y la realidad que nos obligaba a comportarnos como si nada. Cuando mi esposo regresó, traía consigo bolsas con frutas, pan y una caja de herramientas. Saludó como siempre con ese tono educado y neutral que también dominaba. Nos miró brevemente a ambos, como si nos evaluara sin hacerlo evidente. Luego se encerró en el cobertizo a trabajar. Durante el almuerzo, el clima cambió de forma brusca. Las nubes aparecieron como de la nada, cubriendo el cielo de un gris espeso. Empezó a llover de forma suave, constante, sin trueno ni viento. Una lluvia mansa, pero insistente. Decidí ordenar los armarios del pasillo para ocupar la mente. Al fondo de uno encontré un espejo viejo que nunca colgamos. Lo apoyé contra la pared. Cuando me miré en él, no me reconocí. Había en mis ojos algo que no había estado allí en años. No era tristeza. Tampoco era felicidad. Era otra cosa. Una mezcla de duda, determinación, miedo y un dejo de resignación.
Por la tarde mi esposo me pidió que lo acompañara al pueblo. Dijo que quería que eligiera unas piezas de cerámica para el baño. Me pareció extraño porque nunca antes se había interesado por mi opinión en detalles tan específicos. Aún así, acepté. Sentí que debía hacerlo. Fuimos en silencio como tantas veces antes. El trayecto fue corto pero se me hizo eterno. El paisaje pasaba frente a mis ojos sin dejar huella. Al llegar, aparcó cerca de una tienda de artesanía. Me pidió que bajara sola, él debía pasar por la ferretería y regresaría en unos minutos. Recorrí la tienda sin prestar atención real a los objetos. Toqué vasijas, miré tazas, acaricié superficies ásperas solo por hacer algo. Hasta que al salir lo vi. Estaba al otro lado de la calle, de pie frente a una vitrina. Pero no estaba solo. Estaba con él. No hablaban. Solo miraban hacia adentro, hacia una vitrina donde se exhibían utensilios antiguos. Y entonces, como en cámara lenta, vi a mi esposo girar la cabeza. Y allí, reflejados en el vidrio, estábamos nosotros. Yo en la acera de enfrente y él demasiado cerca de mí. El reflejo no era incriminatorio. No había contacto. No había caricias. Pero la cercanía hablaba por sí sola. Y lo peor no fue el reflejo. Fue la expresión de mi esposo al verlo. Esa forma en que su rostro se endureció apenas un segundo antes de recomponerse. No cruzamos palabra en el camino de regreso. Yo sabía que lo había visto. Él sabía que yo lo sabía. Y él, el otro, también lo entendió. Al llegar a casa, mi esposo se encerró en la habitación. No gritó. No preguntó. No confrontó. Esa noche la tensión era tan espesa que apenas podía respirar. La cena fue un trámite. El cuchillo cortando el pan fue el único sonido. Nadie tocó los cubiertos. Nadie comió más de 2 bocados. Después de recoger, me encerré en el baño. Abrí el grifo y dejé correr el agua como una excusa para el silencio. Me miré en el espejo, uno real esta vez. Pensé en lo que habíamos hecho. En cómo algo tan íntimo, tan silencioso, podía romper tanto. Me acosté sin decir palabra. Mi esposo ya estaba en la cama, de espaldas. No hizo el intento de acercarse. Yo tampoco. Él respiraba profundamente pero no dormía. Lo supe. Podía sentir su vigilia contenida, su mente girando en círculos detrás del silencio. Y yo, recostada junto a él, comprendí que nada volvería a ser igual. Que lo que comenzó como una grieta en medio de una rutina, se había convertido en un abismo. No sabía si él me lo diría al día siguiente. No sabía si lo haría estallar o simplemente se iría sin explicaciones. Lo único que sabía con certeza era que él lo había visto. No todo, pero sí lo suficiente. Y el reflejo en la vitrina no se podía borrar. Como tampoco podía borrar lo que había sentido. Y mucho menos, lo que había perdido en el intento de buscarme a mí misma en los ojos de otro. El día siguiente se deslizó sobre mí con la lentitud de las cosas que duelen. El sol entraba a la habitación, pero no calentaba. Era como si la casa entera estuviera envuelta en una película de cristal opaco que distorsionaba el tiempo y lo convertía en algo denso, difícil de atravesar. Abrí los ojos antes que mi esposo se moviera. Permanecía de espaldas, inmóvil. Sabía que estaba despierto, lo sentía en su respiración contenida, en la rigidez de su espalda. No intercambiamos una sola palabra. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, como si el silencio fuera una orden tácita. Me vestí sin mirar el armario. La ropa que elegí no importaba. Nada de lo exterior parecía tener relevancia esa mañana. Bajé a la cocina y me encontré con él, que ya estaba preparando café. Estaba de pie frente a la cafetera, con los hombros caídos y la vista fija en el vapor que se elevaba. No dije nada. Me acerqué al fregadero y empecé a lavar una taza que no necesitaba lavar. Mis manos se movían por inercia, como si esperaran instrucciones que no llegaban. Él tampoco habló.
Pero su presencia lo decía todo. La noche anterior nos había marcado a los tres. Ya no éramos los mismos, y aunque intentáramos mantener la normalidad, había algo irremediablemente roto. Durante el desayuno, mi esposo bajó. Se sentó frente a nosotros, tomó el pan, untó mermelada, bebió un sorbo de café. Sus movimientos eran precisos, exactos, casi ceremoniales. Yo sentía que en cualquier momento rompería ese silencio glacial y diría algo. Pero no lo hizo. Comió sin mirarnos directamente, como si la distancia fuera una forma de protección. Después del desayuno, él salió al patio. Dijo que iba a recoger ramas caídas. Mi esposo se quedó dentro ordenando algunas herramientas que había traído el día anterior. Yo entre ambos flotaba en una especie de espera que no tenía nombre. No sabía si estaba esperando una conversación, un reproche, una despedida o simplemente un final. Fui a la sala y me senté en el sofá. En mis manos tenía un libro abierto, pero no leía. Lo miraba sin verlo mientras los pensamientos se atropellaban unos a otros. Me preguntaba si lo que había ocurrido era un accidente emocional o una decisión inconsciente. Me preguntaba, sobre todo, qué pasaría después. Pasado el mediodía, mi esposo me pidió que lo ayudara a mover unas cajas al cobertizo. Acepté sin pensarlo. Era la primera vez que me dirigía la palabra en todo el día. Mientras cargábamos las cajas, nuestros cuerpos trabajaban en sincronía, pero no había conexión real. Cuando terminó, me miró por un segundo. No con enojo ni con tristeza. Con algo más inquietante, resignación. Me preguntó si necesitaba algo. Negué. Y se alejó. Él regresó del jardín más tarde con las manos sucias y la camiseta manchada. Me miró como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Se fue a lavar sin hablar. Yo me quedé observando las marcas de tierra en el suelo, pensando en cómo una simple huella podía parecer tan humana y tan irreversible. A media tarde mi esposo salió de la casa. Dijo que iba a ver a un vecino. La puerta se cerró con suavidad. El silencio que quedó fue diferente, pesado, inmenso, inevitable. Él apareció en la sala, con la mirada contenida, los ojos bajos. Caminó hasta el centro de la habitación y se quedó de pie. No nos acercamos. No era el momento. Nos miramos con la claridad de quienes saben que ya no hay más escondites. Debo irme pronto, dijo finalmente con voz baja. No pregunté por qué. No lo necesitaba. Ambos sabíamos que su permanencia era un riesgo constante, un recordatorio de todo lo que había cruzado la línea. Asentí. Mis labios se apretaron con fuerza para no dejar salir nada. Ni súplicas, ni reproches, ni explicaciones. Todo estaba dicho en nuestras miradas. Esa tarde no hablamos más. Él fue a su habitación y yo a la cocina. Cociné sin hambre. Mi esposo regresó al anochecer con la expresión serena, pero distante. Cenamos en silencio. 3 cuerpos presentes. 3 mentes en lugares distintos. Después de la cena, mi esposo subió sin decir nada. Yo me quedé en la cocina, limpiando platos que ya estaban limpios. Él se acercó y dejó su taza en el fregadero. Gracias, murmuró sin mirarme. Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con las piernas recogidas, observando la sombra de los árboles proyectada en la pared por la luz de la luna. Pensaba en cómo algo tan breve como un gesto, una caricia no dada, una palabra evitada, podía desencadenar una cadena de eventos que cambiara todo. Recordé el reflejo en la vitrina, la manera en que mi esposo lo había visto todo sin ver nada directamente. Recordé cómo se le tensó la mandíbula, cómo evitó preguntas al regresar. Y comprendí que su silencio era su manera de protegerse. Tal vez también de castigarme. Al amanecer, salí al porche con una manta sobre los hombros. El aire era fresco pero no frío. La bruma cubría los árboles como un velo. Escuché sus pasos detrás de mí. Se acercó pero no se sentó. Me miró por última vez. Y supe que se iba. No lo detuve.
No porque no quisiera que se quedara, sino porque entendía que había llegado el momento en que nuestras decisiones ya no podían seguir postergándose. Se despidió sin palabras. Tomó su mochila, la colocó en el auto y se alejó por el camino de grava sin mirar atrás. Yo me quedé de pie abrazada a la manta, viendo cómo el coche desaparecía entre los árboles. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vértigo. Sentí vacío. Un vacío claro. Como si al menos por fin, supiera dónde estaba el borde. Y tuviera que decidir si saltar o retroceder. La casa se volvió más silenciosa después de su partida, pero no era el mismo silencio que había conocido antes. No era ese vacío monótono de los días anteriores, sino una forma distinta de silencio, más denso, más definitivo. Era el eco de una ausencia reciente, esa que todavía deja rastros en los objetos y en el aire. Caminaba por las habitaciones sintiendo que cada espacio tenía una huella invisible suya, como si su presencia aún persistiera en los rincones que no había tocado. Mi esposo no preguntó por él. No mencionó su nombre. No comentó su partida. Simplemente asumió con su manera contenida y precisa, que las cosas habían vuelto a su sitio. Pero yo sabía, y creo que él también, que nada estaba en su sitio. Ni los muebles, ni nosotros, ni yo. Durante varios días fingimos una normalidad meticulosa. Yo cocinaba, él comía. Yo barría el porche, él arreglaba la cerca. Cruzábamos miradas solo cuando era necesario, y nuestras palabras eran funcionales, sin emoción, sin implicación. Era como si nos hubiéramos convertido en los personajes secundarios de una historia que ya no nos pertenecía. Una tarde, mientras ordenaba el armario del pasillo, encontré una caja pequeña con objetos que no veía desde hacía años. Entre ellos, una foto de nosotros dos, tomada poco después de casarnos. En la imagen, él me abrazaba por la cintura, y yo lo miraba con una mezcla de ternura y admiración. Esa mujer ya no existía. No era solo que el tiempo hubiera pasado. Era que yo me había convertido en otra, una versión mía más consciente, más gastada, más verdadera. Esa noche, al sentarnos a cenar, me atreví a observarlo por unos segundos más de lo habitual. Él comía sin levantar la vista, con la misma calma estudiada de los últimos días. En su gesto no había reproche. Pero tampoco había cercanía. Lo que antes era rutina ahora se sentía como una coreografía. ¿Te falta algo?, pregunté rompiendo el protocolo. Él levantó la mirada con lentitud. Me sostuvo los ojos durante un instante largo. No, respondió con voz tranquila. Ya no. No supe si esa respuesta era un juicio, una despedida emocional, o simplemente una declaración de derrota. Pero me dolió. No porque fuera cruel, sino porque era cierta. Esa noche escribí en mi cuaderno. Llené 3 páginas con frases sueltas, reflexiones desordenadas, recuerdos fragmentados. No buscaba consuelo. Solo quería entender en qué momento dejamos de buscarnos. En qué instante exacto renunciamos a mirarnos como algo más que parte del mobiliario del otro. Al día siguiente decidí salir. Caminé hasta el pueblo por el sendero que tantas veces habíamos recorrido juntos. El camino se sentía más largo sin compañía. No porque realmente lo fuera, sino porque el silencio, cuando no se comparte, pesa más. Llegué al café del centro. El mismo donde semanas atrás, nos sentamos en la mesa junto a la vitrina. Me pedí un té y elegí esa misma mesa, como si una parte de mí necesitara enfrentar el reflejo otra vez. Y allí estaba. Mi reflejo. Pero distinto. Ya no había en él una mujer deseosa de sentirse viva. Había una mujer que había sentido. Que había actuado. Que había fallado y también de alguna forma despertado. Miré por la ventana, observando la plaza vacía. Recordé cómo mi esposo nos había visto desde allí, reflejados en el cristal. Recordé su expresión. Y supe que esa imagen era el punto de quiebre. No el beso. No la noche. Sino ese segundo congelado donde la verdad se volvió visible. Al volver a casa, lo encontré en el porche.
Estaba sentado, leyendo. Al verme llegar, cerró el libro y me ofreció un gesto neutro. Me senté a su lado, sin hablar. Pasaron varios minutos antes de que dijera algo. Vi todo, dijo con voz serena, sin tensión. No necesitaba explicaciones. Lo vi en tu forma de mirarlo. No supe qué contestar. Bajé la mirada, como si eso pudiera protegerme. No te juzgo, continuó. Solo me duele haber dejado de ser ese reflejo. Esas palabras me atravesaron más que cualquier reclamo. Me dejaron sin aliento. Porque entendía lo que quería decir. Él no estaba hablando del otro. Estaba hablando de sí mismo. De lo que habíamos dejado de construir juntos. No sé en qué momento pasó, dije apenas susurrando. Solo sé que cuando quise darme cuenta, ya estaba ocurriendo. Asintió lentamente. No me tocó. No me consoló. Pero tampoco se levantó ni se alejó. Permaneció allí conmigo. Y eso en ese momento fue más importante que cualquier abrazo. Esa noche dormimos en la misma cama. Él de un lado. Yo del otro. No hubo palabras, ni gestos, ni promesas. Pero sí hubo algo nuevo, una aceptación silenciosa de lo que fuimos, de lo que perdimos y de lo que tal vez, en otra forma, podría reconstruirse. Al despertar, el sol entraba por la ventana. La luz era cálida, suave, distinta. Me levanté con una calma que no había sentido en semanas. Preparé café y mientras esperaba que el agua hirviera, me miré en la ventana. Y allí estaba yo. Otra vez ese reflejo. Pero esta vez no me sentí culpable. Me sentí completa. Porque entendí que la traición más profunda no había sido hacia él. Había sido hacia mí. Y que ahora al mirarme de frente, ya no necesitaba esconderme. No sé qué pasará mañana. No sé si él me perdonará. Ni siquiera sé si yo me he perdonado del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo respirar. Y a veces eso es suficiente para comenzar de nuevo. Aunque no sea desde el mismo lugar. Aunque no sea con las mismas personas. Aunque la vida, con su complejidad silenciosa, se encargue de reescribirlo todo.